Hola amigos, ¿cómo van? Bueno, quiero contarles de un tema que conocí esta semana, pero además que me ha llamado mucho la atención. ¿Procede una acción de tutela contra otra sentencia de otra acción de tutela? ¿Será que sí procede? No procede. Los invito para que se queden hasta el final de este video y a compartirlo. Quiero decirles que por norma general no procede. Porque además la tutela no es una tercera instancia. Imaginemos nosotros que nos niegan una tutela, la tutela que busca amparar derechos fundamentales individuales, que la impugnamos o no la impugnamos, pero adquiere firmeza. Digamos que la impugnemos y que nosotros no estemos de acuerdo incluso con el fallo de esos jueces de tutela, que de pronto pueden cometer errores o que la interpretación no fue la que nosotros esperábamos. Entonces acudimos a otra tutela. Y si acudimos a otra tutela sobre los mismos hechos, los mismos argumentos, que no nos gustó la decisión del juez, que cometió un error, y resulta que es que la tutela no es una tercera instancia. Esta semana se presentó un casito en el cual mi cliente me solicitaba que había perdido una tutela y que le colocara una tutela contra esa tutela porque el juez había tomado una decisión arbitraria. Pero es que eso no es suficiente, yo le decía. No es suficiente, más aún cuando la Constitución política le ha otorgado a la Corte Constitucional esa eventual revisión para las acciones de tutela. Sé que es muy difícil que prospere una revisión, tiene que ser muy llamativo el tema, pero bueno, está ese mecanismo. Entonces, no por injusto podemos decir que es que la tutela es como una tercera instancia. En este sentido no, porque además que es un procedimiento breve, rápido, para proteger los derechos fundamentales, la acción de tutela. Pero, ojo, sí hay una causal excepcional para que prospere la acción de tutela contra una sentencia de tutela. Y esa causal excepcional es cuando se haya fundamentado la acción de tutela que pretendemos atacar en un hecho fraudulento, que se haya corrompido el sistema, que podamos probarlo. No es que solamente no estemos de acuerdo. Estuve mirando una sentencia esta semana, la STP 12081 del 2025 de la Corte Suprema de Justicia, en la cual una persona colocó una acción de tutela, iba a sacar su tarjeta profesional de abogado, le exigían que la foto debía tener ciertas condiciones y pues le negaron esa tutela. A él le parecía que eran muchas ritualidades sobre la fotografía, ritualidades técnicas, no estaba de acuerdo. Incluso el juez de tutela le compulsó copias ante la sala disciplinaria porque consideró que los términos que utilizaba no eran los adecuados, eran de alguna manera un poco agresivos o groseros. Entonces él no estuvo conforme con la decisión, colocó una tutela contra la tutela y la Corte Suprema se pronunció diciendo que no era procedente la tutela contra la tutela en este caso, pero sí dejó abierta la posibilidad que es procedente cuando hay un hecho fraudulento. Entonces, esa tesis del hecho fraudulento viene desde antes, viene por allá desde el año 2015. Hay otra sentencia, la SU 627 del 2015, que dice que solamente sería procedente la tutela contra el fallo de tutela cuando esa tutela que estamos atacando con una nueva tutela tuvo que ver con un hecho fraudulento. Pero toca probarlo. Y les voy a colocar un ejemplo. Y un ejemplo que la misma Corte Constitucional nos da en otra sentencia reciente, que es la T023 del año 2023. Y establece que allí la Corte Constitucional sí con una tutela anuló otras tutelas, las dejó sin efecto. Sucedió un caso en el cual se confabularon abogados, clientes, hasta jueces y utilizaron la tutela para cobrar unas pólizas ante una aseguradora. Y resulta que la aseguradora interpuso una acción de tutela contra todas esas tutelas que les habían fallado en contra y se encontró que efectivamente habían hecho hechos fraudulentos. Por ejemplo, la competencia no era la que debió haber asumido el juez por el efecto territorial y por otros efectos, muchos errores procedimentales, se buscaba un incentivo económico, se colocaron de acuerdo, se confabularon y pues con el ánimo de cobrar una plata no debida. Ustedes saben que el tema de la corrupción corrompe y entonces en ese caso la cosa juzgada, la tutela, no es infranqueable.
ahí sí procede. Y la Corte dejó sin efecto de 11 tutelas que le habían colocado a la aseguradora, verificó y eran 9 que tenían estos errores buscando apoderarse de un dinero que no les correspondía, en la cual se habían confabulado muchas personas. En ese caso, que había un hecho fraudulento, sí opera la acción de tutela, pero toca probarlo. Así que eso es un caso excepcional. Diferente es también que dentro del procedimiento hayan violaciones al debido proceso o violaciones a los derechos fundamentales dentro del procedimiento de las acciones de tutela. Por ejemplo, en una acción de tutela en la cual un juez le ordena entregar un inmueble a Pedro, y resulta que al ir a ejecutar esa tutela, al hacerla efectiva, había otra persona que salía afectada, que era Juan, que era el propietario del inmueble. Y a Juan nunca lo vincularon en la tutela, no le garantizaron su derecho a la defensa, al debido proceso, a presentar pruebas, a controvertir lo que pedía el tutelante. Ya dentro del procedimiento le vulneraron sus derechos. Entonces, allí también procedería una tutela por unos hechos fraudulentos. En ese caso también, pero toca diferenciarlo. Aquí no es en contra de la sentencia de tutela, sino en contra de algunas actuaciones dentro de la acción de tutela. Y allí también procedería la tutela porque se vería afectado el derecho fundamental al debido proceso y al derecho de defensa dentro de las actuaciones. O en un incidente desacato con posterioridad a la tutela, y si llegan a haber violaciones al debido proceso, no se le garantizó el derecho de defensa a quien se le inició el incidente de desacato para que justificara, no fue escuchado, se omitieron procedimientos, pues también podría proceder una acción de tutela. Pero por norma general, en conclusión, la tutela no procede contra las sentencias de otra tutela, solamente cuando hay hechos fraudulentos, y podríamos hablar también dentro de las actuaciones que se adelantan en las acciones de tutela que se desconozcan derechos. Ahí sí procedería la acción de tutela. Quería explicarles esto. Dios los bendiga. Estamos en unos días orando por el país. Entre todos nos unimos en solidaridad desde diferentes puntos de vista. No perdamos el ánimo. Dios nos bendiga a todos, los bendiga a ustedes y a compartir este video. Chao, nos vemos en 8 días. Chao.